quinto grado de secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Hola chicos, y el programa de hoy tratará sobre ciencia y tecnología. Como ven, ya tengo mi casaca de la promoción del Bicentenario. Esta es nuestra última semana y eso me tiene muy emocionado, sobre todo porque estamos llegando al final sin dejarnos vencer por las viciosas artimañas del Dr. Impositive. ¿Cierto, Romina? ¡Sí! Compañera, no me digas que te has contagiado. Ay, no, compañero. Me hice una prueba en la mañana y no tengo el virus de la COVID-19. Mira, te buscaré una infusión caliente que te ayudará a sentirte mejor. Y luego vamos a retomar nuestra investigación. ¿Recuerdas lo que vimos en el programa anterior? ¡Claro! Iniciamos el estudio sobre cómo día a día podemos ser afectados fisiológicamente en nuestro sistema nervioso, el cual produce respuestas que permiten mantener la homeostasis o equilibrio en nuestro organismo. Ay, gracias por recordármelo, compañero. Y entonces, en el programa de hoy... Analizaremos cómo estas situaciones también podrían afectar el sistema circulatorio y exponernos a una situación peligrosa. Uy, me va a caer muy bien una infusión para poder continuar. Y también me caería bien entender por qué el Dr. Impositive nos tiene entre ceja y ceja. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué tiene contra Aprendo en Casa? ¿Qué le ha hecho la educación? Seguiremos investigando sobre ello, lo prometo. Ahora sale tu infusión. Mientras tanto, tú descansas. Sí. Ahora sí, mientras esperamos que Romina se tome su infusión y algún medicamento que le hayan recetado para mejorar su temperatura, retomaremos nuestra investigación. El programa de hoy tratará sobre cómo reacciona el sistema circulatorio ante actos de inseguridad ciudadana. Hola Promoción 2021. La investigación de hoy les permitirá fundamentar propuestas de acción para actuar de una forma adecuada ante un acto de inseguridad ciudadana, las cuales pueden ser incluidas en el plan de prevención. Exacto. Hola, doctora Diáfana Claridad. Hola Mario, he venido a darte una mano. Entonces, empecemos con algunas preguntas de las y los estudiantes de la promoción. Cuando has estado ante una situación de inseguridad o temor, ¿qué tipo de reacciones se presentan en tu cuerpo? A veces agitación, palpitaciones, sudoración. Además, una vez mi hermano se quedó como estático ante una situación de peligro que pasamos por la inseguridad ciudadana. ¿De qué manera el sistema circulatorio influye en el sistema respiratorio? Tengo entendido que el sistema circulatorio impulsa la sangre hacia los pulmones, con la finalidad de que sea oxigenada, y así pueda pasar por todo el cuerpo. Por lo tanto, si experimento agitación, definitivamente, como la función respiratoria y circulatoria se complementan, puede haber una afectación en ambas. ¿Cómo crees que puede reaccionar tu corazón ante el peligro? He escuchado en las noticias que a veces, ante una situación de peligro, el corazón experimenta una aceleración, que puede llevar a un desenlace peligroso o fatal en su salud. Ahora que hemos escuchado algunas experiencias, analicemos lo que sucede con nuestro sistema circulatorio ante situaciones de inseguridad. Cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, como un robo o presenciamos un accidente, por ejemplo, podemos quedar paralizados por el miedo. Pero esa es una expresión, no una consecuencia real, ¿no? Sí y no. El incremento de la actividad fisiológica y el miedo están ligados a una variedad de síntomas, como sudoración fría, respiración con dificultad o desmayos. Podemos decir que el miedo extremo nos paraliza. ¿Y qué sucede con nuestro sistema circulatorio ante estas situaciones? Antes de responder esta pregunta, lo primero que debemos recordar es cómo se encuentra organizado el sistema cardiovascular y cómo funciona.
Para ayudarnos a recordar, ha llegado nuestro profesor Renzo Martínez. Bienvenido. Hola Mario, hola doctora Claridad, gracias por la invitación. Empecemos por la estructura del sistema cardiovascular, el cual está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Hola, profesor Renzo Martínez. Los vasos sanguíneos son una red de venas, arterias y capilares cuya función es suministrar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón. Esa es una de sus funciones, ciertamente. Otra de las funciones del sistema cardiovascular es transportar el dióxido de carbono. Se trata de un producto de desecho que va desde todo el cuerpo hasta el corazón y los pulmones para finalmente ser eliminado a través de la respiración. El corazón humano es un órgano musculoso que tiene el tamaño de un puño y pesa alrededor de 300 gramos. Se ubica en el tórax, por debajo del esternón, entre los pulmones. Es un órgano hueco que está dentro de un saco delgado lleno de líquido denominado pericardio, que es una membrana. Una característica fundamental es que la pared del corazón está bien abastecida con sangre oxigenada de la aorta, uno de los vasos más importantes, y también a través de las arterias coronarias que nutren y llevan a las fibras musculares cardíacas el oxígeno y los nutrientes esenciales para la acción de bombeo de la sangre y eliminación de los productos de desecho. El mismo músculo cardíaco consta de fibras ramificadas a manera de columnas cilíndricas que forman una única red tridimensional. ¿Es esto lo que le permite contraerse en las 3 dimensiones? Exacto, pero eso no es todo, Mario. Cada fibra posee un solo núcleo y cuando se le ve a través del microscopio aparece rayada o estriada. Las fibras poseen abundantes capilares y mitocondrias. Estas producen la energía necesaria que las hacen moverse. Recordemos que los capilares alimentan el tejido y las mitocondrias producen la energía celular. Las fibras musculares del corazón se contraen rítmicamente desde que se forma hasta que se mueren. Los músculos se contraen al ser activados por el estímulo nervioso externo. Sin embargo, en el corazón, el estímulo de la contracción tiene un origen miogénico, es decir, que se genera dentro del propio músculo cardíaco. La conexión entre las fibras musculares cardíacas individuales se realiza por unas uniones especiales llamadas discos intercalares. La función de estos discos es transmitir el impulso para hacer que todas las células se contraigan de forma simultánea. ¿Y se ubican tal como vemos aquí? Exacto. ¿Y sabías, Mario, que la cavidad del corazón se divide en 4 cámaras o cavidades y que las del lado derecho están completamente separadas de las del lado izquierdo? Las 2 cámaras superiores de paredes finas son las aurículas, a las que llega la sangre. Las 2 cámaras inferiores son los ventrículos, de pared gruesa. La pared muscular del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la del ventrículo derecho. Sin embargo, el volumen de los ventrículos derecho e izquierdo, es decir, la cantidad de sangre que contienen, es idéntico. Y los ventrículos bombean la sangre fuera del corazón, tal como vemos aquí. Las válvulas del corazón evitan el reflujo o retroceso de la sangre, manteniendo así la dirección del flujo a través del corazón. Observa que las válvulas auriculoventriculares son válvulas grandes situadas de manera que evitan el reflujo de sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Los bordes de estas válvulas están sostenidos por tendones, fijados a las paredes musculares de los ventrículos situados por debajo. En realidad, las válvulas auriculoventriculares tienen nombre propio. En el lado derecho está la válvula tricúspide y en el izquierdo se encuentra la válvula bicúspide o mitral. La primera, la tricúspide, está formada por 3 pliegues de tejido, mientras que la segunda, la bicúspide, está formada por solo 2 pliegues de tejido. Gracias, profesor. Gracias, doctora Corazón. Perdón, quiero decir, doctora Diáfana Claridad.
les voy a pedir que hagamos una breve pausa para ir a ver cómo anda Romina. Y para que ustedes en sus casas puedan estirarse un poco. ¡Ya regresamos! Romina, ¿cómo te sientes después del tecito? Me siento mucho mejor. Oye, Mari, ¿qué tal va el programa? El profesor Renzo Martínez y la doctora Diáfana Claridad me están explicando muchas cosas sobre el corazón y el sistema circulatorio. Y yo he venido a aplicar el conocimiento. Voy a tomarte el pulso a ver cómo andas. Pongo mis dedos en la muñeca y chequeo mi reloj. Mario, nunca había visto ese botón en tu reloj. ¿Qué es? Creo que yo tampoco lo había visto antes. No te preocupes ahora por mi pulso. Ya me estoy sintiendo mucho mejor. Anda y continúa con la investigación. ¿Y el botón? Luego nos ocuparemos de él. Anda. Todo bajo control. Sigamos. Veamos esto. Un tipo diferente de válvula separa los ventrículos de la arteria pulmonar al lado derecho y de la aorta al lado izquierdo. Se trata de unas estructuras en forma de bolsillo llamadas válvulas semilunares, bastante similares a las válvulas existentes en las venas. Estas válvulas impiden el reflujo de la aorta y la arteria pulmonar hacia los ventrículos cuando estos se relajan entre latido y latido. ¿Y ahora pueden hablarme de los vasos sanguíneos? Claro, las arterias son los vasos que conducen sangre a alta presión desde los ventrículos hasta los tejidos corporales. Sus paredes cuentan con músculos fuertes y gruesos que bombean sangre hacia las arterias y alcanzan una presión alta en el pico de cada ciclo de bombeo. Las paredes de las arterias trabajan con el corazón para facilitar y controlar el flujo de la sangre. Para hacerlo, utilizan un tejido elástico y muscular. Este tejido elástico contiene fibras que almacenan la energía que hace estirar a la arteria en el pico de cada ciclo de bombeo. Su retroceso ayuda a impulsar la sangre por la arteria. Y tanto los tejidos elásticos como los musculares contribuyen a la resistencia de las paredes, que tienen que ser fuertes para soportar el cambio constante y la intermitente elevación de la presión arterial, sin abultarse hacia afuera o romperse. Cuando se rompen, lo llamamos aneurisma. El avance de la sangre por las arterias principales es, por lo tanto, pulsátil y no continuo. El flujo refleja cada latido del corazón y se puede detectar fácilmente en las arterias que pasan cerca de la superficie del cuerpo, como las de la muñeca y el cuello. Cada órgano del cuerpo recibe sangre por una o varias arterias. Por ejemplo, a cada riñón le llega sangre por una arteria renal y al hígado por la arteria hepática. Los músculos fuertes y continuamente activos del propio corazón reciben sangre a través de las arterias coronarias. Y como la sangre se encuentra bajo presión como resultado de la acción de bombeo del corazón y por el tamaño y la flexibilidad de las arterias, se genera la presión arterial. Exacto, Mario. Esta es una parte esencial de la forma en que el cuerpo funciona. Cuando se mide la presión arterial, el resultado se expresa con dos números, 120/80 milímetros de mercurio, que es la medida saludable recomendada, es decir, aquella que indica que el corazón trabaja con la fuerza requerida para no debilitarse o dañar el músculo cardíaco o los vasos sanguíneos. Mucha atención aquí. La primera cifra, 120, denota la presión arterial sistólica, que es la medida de la presión cuando el músculo cardíaco se contrae y bombea la sangre. Esta es la presión máxima en tus vasos sanguíneos. Y la segunda cifra, 80, denota la presión arterial diastólica, que es la presión entre los latidos cuando tu corazón está en reposo y llenándose de sangre. Esta es la presión mínima en tus vasos sanguíneos. Es necesario tener en cuenta que dentro de los factores de riesgo de la hipertensión arterial se reconocen algunos de carácter genético y otros de carácter psicosocial. Entre los primeros se destacan la edad, el sexo, la ascendencia y los antecedentes familiares de HTA o hipertensión arterial. También están los capilares.
que son los vasos sanguíneos más estrechos con un diámetro de alrededor de 10 micras. Se ramifican y se vuelven a unir repetidamente formando una red capilar que transporta sangre a través de casi todos los tejidos del cuerpo. Salvo las moléculas grandes de proteínas que no pueden pasar a través de la pared capilar. El líquido que proviene del plasma sanguíneo y que fluye entre las células de un tejido permite a las células absorber las sustancias útiles y excretar los productos de desecho. Finalmente, este líquido vuelve a entrar en la red capilar. Y las venas son los vasos que transportan la sangre desde la red de capilares hasta las aurículas del corazón. Para entonces la sangre tiene una presión mucho más baja de la que tenía en las arterias. Por tanto, las venas no necesitan una pared tan gruesa como la de las arterias, y su pared contiene muchas menos fibras musculares y elásticas. Así pueden dilatarse hasta hacerse mucho más anchas y consecuentemente transportar más sangre que las arterias. Alrededor del 80% de la sangre de una persona sedentaria está en las venas, aunque esta proporción se reduce durante el ejercicio vigoroso. Caminar, sentarse o incluso mover nerviosamente alguna parte del cuerpo mejora en gran medida el flujo de la sangre venosa. Cada parte del cuerpo está irrigada por una o varias venas. Por ejemplo, la sangre es transportada hasta el corazón desde los brazos por las venas subclavias y desde la cabeza por las venas yugulares. Y ahora que ya hemos analizado detenidamente la estructura y función del corazón y de los vasos sanguíneos, nos toca examinar la composición de la sangre, el fluido que transporta los vasos sanguíneos. En un ser humano adulto promedio, el sistema circulatorio contiene de 4 a 6 litros de sangre. La sangre está compuesta de diversos tipos de elementos celulares que están suspendidos en un líquido llamado plasma. Cuando se toma una muestra de sangre, se observan los elementos celulares, los glóbulos blancos y rojos, así como fragmentos pequeños denominados plaquetas, componentes celulares de la sangre, importantes en la coagulación sanguínea. Recordemos que se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. El plasma, que conforma justamente más de la mitad del volumen de la sangre, contiene cerca del 90% de agua. El otro 10% está formado por sales disueltas, proteínas y diversas sustancias que están siendo transportadas por la sangre. Las sales se disuelven en el plasma como iones inorgánicos. Los iones disueltos tienen diversas funciones, como mantener el equilibrio osmótico entre la sangre y el líquido intersticial. El equilibrio osmótico es la relación que hay entre los líquidos que hay dentro de la célula intracelular y su medio externo, extracelular, mientras que el líquido intersectorial es el líquido que se encuentra en los espacios que rodean las células, y conservar el pH de la sangre en aproximadamente 7,4. Los iones inorgánicos también ayudan a regular la permeabilidad de las membranas celulares. Las proteínas del plasma trabajan conjuntamente con las sales para mantener el equilibrio osmótico y el pH. La proteína fibrinógeno funciona con las plaquetas para la coagulación de la sangre. Otro grupo de proteínas del plasma son las inmunoglobulinas, muy importantes para la función de defensa del cuerpo o inmunidad. Y con eso ya hemos revisado todos los componentes del sistema circulatorio y sus funciones. Gracias, profesor Renzo Martínez. Gracias, doctora Diáfana Claridad. Ustedes hacen un gran equipo. Gracias a ti, Mario. Creo que los tres hemos hecho una buena investigación. Hasta pronto, doctora. Adiós, profesor. Adiós, Mario. Esto ha estado muy interesante, Mario. Pero falta resolver la pregunta inicial. ¿Qué sucede con nuestro sistema circulatorio ante estas situaciones de estrés, miedo, angustia e inseguridad? Ante una situación concreta de estrés en el sistema cardiovascular, se producen una serie de cambios químicos característicos mediados por la activación del sistema nervioso simpático.
Estos cambios incluyen el incremento de la frecuencia cardíaca y el estrechamiento de las arterias principales, envueltas en pequeñísimos músculos inervados por el sistema nervioso autónomo, lo que puede provocar un inevitable ¿aumento de la presión arterial? Exacto. Una persona que se encuentra sometida a una exigencia fuerte de trabajo cardíaco debido a estrés físico o emocional puede presentar un bajo suministro de oxígeno en el corazón, tener dolores en el pecho, sufrir de alguna obstrucción en las arterias causando daño orgánico. Como hemos explicado, se lleva a cabo una reacción en cadena, activada por las hormonas del estrés ante una situación de amenaza. ¿Y cómo nuestro corazón trabaja de manera rítmica y secuencial? A través del ciclo cardíaco, que es la secuencia de eventos de un latido del corazón, con el cual la sangre es bombeada por todo el cuerpo. El corazón late a un ritmo de alrededor de 75 veces por minuto, por lo que cada ciclo cardíaco tiene una duración aproximada de 0,8 segundos. Te lo muestro con más detalle en esta animación. Este periodo de latido del corazón se divide en dos etapas que se llaman sístole y diástole. En la sístole, el músculo del corazón se contrae y durante la diástole se relaja. Por eso, cuando las paredes musculares de las cámaras del corazón se contraen, aumenta la presión de la sangre, lo cual lleva la sangre hacia una zona donde la presión es menor. Las válvulas evitan que la sangre fluya hacia atrás. Veámoslo por etapas. Podemos empezar con la contracción de la sístole auricular, que dura aproximadamente 0,1 segundos. A medida que se contraen las paredes de la aurícula, la sangre es empujada a través de la válvula aurículo-ventricular hacia los ventrículos, donde la sangre se encuentra a baja presión. En este momento, las válvulas semilunares impiden el reflujo de la sangre de la aorta hacia la cámara del ventrículo. Ahora, la diástole auricular se relaja unos 0,7 segundos. Luego, la sístole ventricular se contrae alrededor de 0,5 segundos. Esto genera una alta presión que cierra de golpe la válvula aurículo-ventricular y abre las válvulas semilunares, empujando la sangre hacia la aorta. Se genera una onda de pulso, detectable en las arterias de todo el cuerpo. Después, se produce la relajación de los ventrículos en la diástole ventricular. ¿Y cómo es que trabajan relacionadas las funciones circulatoria y respiratoria? El oxígeno que ingresa por las fosas nasales es conducido por las vías pulmonares hasta el corazón, donde se distribuye a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso y finalmente distribuirse a través del torrente sanguíneo como sangre oxigenada. Por esa razón, ante una situación de estrés provocada por peligro o miedo, podemos experimentar cambios, como agitación en la respiración y alteración en los latidos cardíacos. Nuestro cuerpo es realmente sabio y, entre otras cosas, sabe que ese malestar que me tumbó hoy no podía durar tanto, porque no voy a dejar que me detenga en esta última semana. ¿Cómo vamos con el camino de aprendizaje? En el programa de hoy aprendimos que el sistema circulatorio puede verse afectado por situaciones de estrés, angustia, miedo e inseguridad, lo cual afecta también a otros órganos. Por eso es necesario contar con un estilo de vida saludable que garantice la salud de nuestros sistemas. Por ejemplo, una dieta saludable, ejercicios, reducir el estrés y realizar actividades agradables. Como combatir al Dr. Impositive. Ya nos vemos.